Profe, no se le escucha nada, está en Ella tiene el silencio, micrófono desconectado. tiene el micrófono Que conectado. no me había dado cuenta. Hola, buenas tardes. Hola, Buenas tardes. Voy a dejar aquí. ¿cómo está? Bien, Buenas bien. tardes. Trasnochado un poquito. El bebé estuvo molestoso un poquito ayer. Entonces es poco lo que he dormido. Bueno, señores, iniciando hoy segunda semana de clases. Hoy es viernes, segunda semana de clases del módulo de negociación de productos y servicios 2. Ya prácticamente ya tenemos bastante de estar trabajando, ya prácticamente tenemos mes y 3 semanas, ya casi los 2 meses. Eh, ¿Cuál es la información para este mes con lo que hemos venido hablando? Porque ya tenemos 15 minutos de estar conectados. Eh, la temática para hoy, negociación, y tenemos la temática de análisis de datos. ¿Por qué esta semana? ¿Por qué iniciamos con esto? Bueno, son dos temas que se relacionan. Negociación, estamos hablando de en el aspecto de por qué es importante hacerlo. Me estoy enfocando hoy más que todo en la clase y en el material de apoyo que les mandé, en por qué es importante, que se tiene en cuenta, cuál es el concepto, cómo se estructura una negociación y qué utilidad tiene. Pero en el material de apoyo que usted también va a encontrar en la plataforma, va a encontrar unos videos donde explican cómo ser un buen negociante, cómo mejorar las técnicas de negociación, los tipos de negociación. ¿Por qué no voy a hacer énfasis hoy en la clase sincrónica en eso? Porque necesito que ustedes lean ese material ya como aprendizaje autónomo. Ojo, porque ese material sí va a salir en el examen que es en la semana 4, o sea, dentro de 2 semanas. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta, porque como aprendizaje autónomo, usted también tiene el deber ser de coger el material de estudio y de leerlo. No de memorizarlo y aprendérselo, pero sí de ponerlo en práctica. Porque las clases sincrónicas básicamente son más para interactuar. El material que yo le doy es para aplicárselo más a la carrera que usted está estudiando, pero recuerde que esto es interdisciplinar y abarca muchas áreas. Ahora, algo que sí voy a hacer en énfasis es el tema de análisis de datos, que cuando usted ve la temática, ya eso es más como hacia estadística, es más matemáticas. No me voy a meter en ese aspecto porque usted eso lo da en el colegio. Y como esto es articulación, la nota de matemáticas y estadística que usted da en el bachillerato se articula con la de la universidad. Entonces necesito que usted también le vaya bien en el colegio en esa asignatura porque de ahí sacan su nota para la carrera. Entonces, no me voy a enfocar en ese aspecto porque ya ustedes lo saben. Sin embargo, sí voy a explicarles acá y lo que está en las diapositivas también en el material de apoyo es qué es un análisis de datos, por qué lo tenemos que usar, porque es primordial nosotros identificar y saber analizar e interpretar los datos de una estadística, de un estudio, de una encuesta. Más que todo también los invito a que lo tengan presente, señores, porque a final de año ustedes para certificarse como agente de viajes, ustedes tienen que presentar su proyecto de certificación. Y uno de los puntos del proyecto es, te van a preguntar cuál es su metodología de investigación. Entonces ya usted tiene que decir con seguridad, con la fortaleza, con plena convicción, porque usted tiene ese conocimiento que va a adquirir hoy. Usted va a decir, no, mi investigación está basada en la metodología tal o en los análisis de datos tal. Entonces, no le cojan miedo a esto, porque sé que muchos estudiantes se me asustan y a veces se echan para atrás porque, ay, que tengo que hacer un proyecto, ustedes van a tener mi pleno acompañamiento. Siempre me he caracterizado allá en articulación porque los de agente de viajes presentan muy buenos proyectos. Yo siempre estoy pendiente de eso porque no me gusta que me hagan quedar mal. Soy investigadora y sería el colmo
que ustedes salieran con unas cosas chichipatas. Entonces, no se preocupen, vamos a hacer un buen acompañamiento, pero todo está en el deber ser y hacer de ustedes, trabajando a la par conmigo. Entonces, hoy vamos a empezar ese primer tema. Lo usamos mucho como agente de viajes y turismo y les voy a explicar por qué. Me gusta que están interactuando entre el material y en los videos porque ambos se complementan. Exactamente, muchas veces de lo que yo les estoy hablando acá, me refiero al material de apoyo, pero simplemente las diapositivas no dicen todo de pronto lo que yo quiero explicar, entonces por eso también me apoyo de eso acá. ¿Qué más vamos a encontrar? Van a encontrar en una plataforma para aquellos de pronto que se les dificulta en la estadística, qué es el análisis, cómo se hace. Puse también, agregué el enlace de un video donde se muestra todo eso, donde te explica qué es un análisis de datos, cómo se hace, que se tiene en cuenta, cuáles son las fórmulas, cuáles son las pautas. ¿Por qué? Porque eso se va más hacia la estadística y ahorita lo van a ver. Entonces vamos a iniciar con el análisis. Toda la información la van a encontrar en la plataforma, está cargado. Voy a empezar presentando pantalla. Si tienen preguntas, por favor, las van haciendo, me van pidiendo el permiso, me interrumpen para hacerla porque si no nos vamos lejos y después quedan las dudas. Miren, ahora que veo aquí es para que sepan más o menos a ustedes, o sea, cómo va quedando el registro de todo lo que están haciendo, sus últimos accesos y etcétera, de las últimas personas, para que sepan que todo lo que estamos trabajando, o sea, es monitoreado. Bueno, empezar. Miren, aquí están los tipos de negociación, lecturas complementarias, los análisis de datos en el turismo, videos de 5 claves para negociar y análisis e interpretación de datos. Aquí también tienen enlace a la clase, el video de la clase y la tarea donde se aplican los análisis de datos. Ahorita voy a explicar a lo último la tarea en sí, que es lo que les estoy pidiendo para que no se vayan a ir muy lejos. Bueno, estamos en negociación. ¿Qué vamos a ver hoy básicamente? Conceptos, el objetivo, las técnicas, tipos y habilidades. Cuando hablamos de negociación, hablamos del proceso mediante el cual dos partes que tienen intereses comunes o opuestos intercambian información para ponerse de acuerdo. ¿En qué consiste en esto? En aceptar las ideas de las otras personas o de nuestro cliente con un propósito, un interés, buscando un mejor resultado posible. La negociación se define como la acción de discutir cuestiones comunes entre dos partes para conseguir un acuerdo. Cuando estamos refiriéndonos a la parte de negociación, a veces se presenta o se tiene como aspecto de que creemos que es una discusión o es el que quien gane más. Cuando nos estamos respondiendo al aspecto de negociación, nosotros como agente de viajes nos estamos enfocando más en negociar el mejor producto, el tener una buena apreciación de la calidad, o sea, el de lograr que el cliente acepte lo que nosotros le estamos proponiendo. Pero recuerden que nos vamos a encontrar con personas que tienen muchas objeciones y son distintas y tenemos que amoldar, tenemos que flexibilizar lo que nosotros estamos aportando o les estamos ofreciendo a lo que ellos están necesitando y a lo que están dispuestos a pagar. Entonces, a eso es lo que le llamamos negociación.
Cuando hablamos de negociación existen tres etapas, o yo les llamo también esos momentos que nos vamos a encontrar o vamos a trabajar. Nunca nos vamos a ir a una negociación, por favor, de forma improvisada. Siempre, siempre tenemos que trabajar en una planificación. ¿Cuáles son estos momentos? Planificación, negociación cara a cara y el análisis posterior. ¿Por qué? Porque una planificación contempla el diagnóstico, la estrategia y las tácticas. Acá dice, la planificación es una negociación que resulta de gran ayuda y la estratificación del proceso se da en tres partes. ¿Por qué se tiene que planificar una negociación? Porque usted tiene que tener pendiente el contexto y dónde se va a dar la negociación. Recuerden que cuando uno planifica ya lleva ese orden de ideas de qué es lo que vas a presentar, cómo vas a saludar a la persona, cómo te tienes que comportar. Todo eso ya lo hemos visto en las clases anteriores. Ahora, en el contexto de la negociación, la planificación implica hacer un diagnóstico. ¿Qué viene siendo ese diagnóstico? Ese diagnóstico viene siendo cuál es la estrategia que vas a trabajar, cuáles son las tácticas que vas a presentar, dónde va a ser el lugar de la negociación. ¿Por qué hay que planificar todo con anticipación? Porque es bueno tener un guión también relacionado con la actividad que trabajamos, porque pueden haber negociaciones que se hacen de forma improvisada. La persona de repente te llegó a la oficina o te llamó y te solicitó un servicio, o puede ser planificada en el sentido de que ya sea que tú lo vas a ver en la oficina esa persona, la vas a ver en su residencia, ya tienes una cita programada con esa persona en tu oficina y tú sabes que ella va a llegar en tantos minutos, o de pronto simplemente quedaron en encontrarse en otro lugar. Siempre les he invitado y les recuerdo que tengan en cuenta el aspecto, el lugar donde van a encontrarse con esa persona, y vamos a ver eso, el por qué más adelante. Cuando hablamos de la planificación, también contamos de la estrategia. Voy a compartir pantalla para que puedan observar la diapositiva. Hablamos de la estrategia, que es donde los especialistas exponen la mayor diversidad de posiciones. Esta se centra en la anticipación de las respuestas de la otra parte con sus propuestas y sugerencias, así como la capacidad de disposición de esta para obtener sus objetivos. Y tenemos en cuenta también la táctica, que viene después de la estrategia y se mira básicamente en qué obstáculos tenemos a la vista que nos permitan alcanzar los objetivos. ¿Por qué tener en cuenta estos aspectos? Porque cuando yo planifico, ya yo con anticipación estoy resolviendo la situación. Y si a mí sí se me presentan ciertas objeciones, como ya yo he planificado con anticipación qué me puede ocurrir y qué no, ya sé cómo voy a actuar ante el cliente, sé qué mejoras puedo hacerle a mi oferta, sé hasta dónde puedo llegar con un descuento. Entonces es bastante importante. Después de esta seguimos con la negociación cara a cara, que básicamente es el aspecto, vamos, estamos con la negociación cara a cara, que este es el aspecto donde ya es, la relevancia está en que yo estoy frente a frente con la persona. Aquí dicen, muchos negociadores exitosos se centran mucho en su comportamiento y evitan también ciertas frases irritadoras como mi oferta es generosa, mi oferta es justa y razonable. ¿Por qué es importante conocer cada una de estas etapas? Porque es importante conocer cada una de estas etapas, porque cuando ya usted las identifica, sabe con determinada precisión cuánto tiempo va a demorar con la persona, en cuánto tiempo tiene que cerrar el negocio, cómo evalúo yo toda la situación.
En este momento, cara a cara, hay que tenerlo en cuenta y es bastante imprescindible porque aquí entra todo lo que es vocabulario, la presentación personal, la presentación del lugar, que si la persona viene a mi oficina, ¿qué va a encontrar? Si va a encontrar una secretaria o va a encontrar una recepcionista, o cuando está en mi cubículo o mi oficina, si está ordenado, si tiene a la mano todos los elementos que yo le voy a ofrecer, porque, por ejemplo, a veces se pierde mucho el tiempo cuando tú tienes cara a cara al cliente y de pronto le vas a ofrecer un servicio y de pronto no tienes en el computador o la tablet a la mano los elementos que le vas a mostrar. Entonces pierdes tiempo buscándolo. O de pronto, no, espera un momento, aquí le voy a traer un folleto. Si ya tú no, si ya tú sabes con anticipación qué es lo que está buscando la persona, lo más recomendable es que tú tengas preparado tu portafolio para mostrar, pero si de pronto la persona te cayó de sorpresa o todavía no te había ella identificado las necesidades, este, tú tienes que ser ordenado y saber qué vas a pedir, con qué vas a trabajar, pero no dejar mucho tiempo solo al cliente porque eso se presta de pronto para no un mal servicio, pero sí una desmejora en la negociación. Porque a veces ese tiempo de lapso que dejaste a la persona esperando, la persona pensó, recapacitó, o no, hombre, yo para qué estoy aquí, o empieza a mirar si está nervioso por pues, la cuestión del dinero, entonces se empieza a arrepentir. Entonces, siempre tener esa planificación del momento a cara ya preestablecido. Si usted va a visitar a la persona a la oficina, lleve todo lo que pueda a la mano, que si ya esa persona o ese cliente te pidió algo que tú no tienes o no puedes conseguir en el momento, nunca lo dejes con la duda. Pide que te manden un correo electrónico o simplemente tú mismo, o sea, cuando se acabe la reunión, comprométete a enviar los documentos, así sea que de pronto te demoraste, pero no dejes de hacerlo. Seguimos con el siguiente momento, cuando hablamos de el análisis posterior. Cuando nos estamos refiriendo al análisis posterior, ya aquí estamos entrando a la etapa de análisis de resultados. Y miren cómo nos estamos encontrando que ya nos estamos enfocando en un tema que también está en esta semana de cómo los relacionamos acá. Esta imagen nos muestra básicamente en el análisis de datos en qué nos vamos a enfocar nosotros. Nosotros nos vamos a enfocar ya básicamente a los resultados, a interpretar y a sacar la información que nosotros en sí necesitamos y vamos a utilizar. Aquí en el material de apoyo les puse esta frase donde dice, dedicaremos el siguiente tema exclusivo sobre el análisis de datos. ¿Para qué el aviso? Para hacerles caer en cuenta que esto ya se relaciona más adelante en la próxima temática con lo que vamos a ver, con lo que estamos viendo. En el proceso de negociación se define como un proceso humano entre dos o más partes con intereses. Las negociaciones se pueden clasificar teniendo en cuenta a las personas involucradas. Ay. Cuando hablamos de tener en cuenta a las personas involucradas, ya nos vamos a ir refiriendo y nos vamos a ir metiendo a la temática que les puse en el enlace del material de apoyo de los tipos de negociación. ¿Por qué? Porque todas las personas son distintas. Hay clientes corporativos, hay clientes que simplemente van en plan familiar o cuestiones personales, vacaciones familiares. Entonces ya uno se enfoca y ya uno mira el contexto. Cuando estamos hablando de ese tipo de negociaciones, de cómo se clasifican, vamos a tener en cuenta que hay algo universal y que nosotros tenemos que tener ciertas habilidades para saber desarrollar eso. Ahora, ¿cómo tenemos esas habilidades y cómo las desarrollamos? Ya eso es usted mismo entrenándose porque yo no te puedo dar las habilidades, yo te puedo decir cuáles son, pero eres tú quien te tienes que entrenar, eres tú quien tienes que practicar. Ahora, cuando desarrollamos esas habilidades, usted las desarrolla en todo momento. Recuerden que una negociación es una conversación para ponerse de acuerdo con la otra persona.
¿En qué momento te tienes que poner de acuerdo tú con otra persona? Normalmente cuando estás en tu familia, con tus hermanos, de pronto de que están sirviendo, hay un asado y quién quiere la presa tal y hay varios que quieren el mismo muslo del pollo. Entonces, no, nada más hay dos muslos, hay que rifarlo. O sea, ya el ponerse de acuerdo de si hacemos una rifa o el que lo coja primero o se tira para arriba y el que coja primero el muslo de pollo. Entonces, ya son negociaciones, en todos lados negociamos con nuestros hijos para ver quién se monta primero o quién entra primero a la piscina o quién se toma la foto o quién coge el juguete más grande primero. Negociamos en nuestro colegio con los docentes cuando necesitamos mejorar nuestro rendimiento o de pronto porque no nos parece justo una nota o calificación que nos hayan puesto. Entonces los invito siempre a mantener ese tipo de actitudes y a ir capacitándose ustedes mismos en ese aprendizaje autónomo. Yo les estoy brindando algunos medios para que puedan ir leyendo. ¿Qué habilidades sí tenemos que tener en cuenta y tenemos que reforzar para nuestra negociación? Tenemos que reforzar estas habilidades, sobre todo nosotros como agente de viajes. Sobre todo nosotros como agente de viajes porque estamos en constante presentación cara a cara con los clientes. Habilidades de relación interpersonal, que no me dé pena hablar con los demás, que no me dé pena expresarme o decir mis opiniones, tener conocimiento propio del negocio. Para eso yo tengo que haber planificado y estudiado o tener mis guiones preestablecidos de qué es lo que yo estoy ofreciendo. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener el conocimiento y la actualización. Yo tengo que tener el conocimiento y la actualización de qué es lo que estoy brindando. Es muy engorroso que... Tengo una pregunta. Dime. Y si en esa, por lo menos yo tengo un guión, no sé qué, pero estoy nerviosa y me equivoco en algo de lo que tenga que decir, ¿cómo estaría en ese caso? Ay, cuando uno se equivoca que dice, ay, me las embarré. Bueno, no. Este, los guiones, como Ah, les digo, pero era como para que el cliente no se dé cuenta como del nervio que uno tiene y las equivocaciones que tiene. bueno, hay más que todo lo que tú tienes que presentar es entrenarte en tu seguridad. A todos en algún momento, sobre todo cuando estamos empezando. Miren, yo en lo personal, yo me considero una persona mala para vender. O sea, tú me das a mí para vender algo y yo me engüeso. O sea, yo hay que vender rifas. O sea, yo en eso en el colegio era re mala y tal. Pero uno se va entrenando. Básicamente, ¿qué me he dado cuenta yo de mis fortalezas? Yo no te sé vender, pero ¿sabes cuáles sí son mis fortalezas? El demostrar a las personas, o sea, mis experiencias. Y he notado, o sea, sobre todo en mi trabajo, he notado, o sea, la experiencia que yo tuve al respecto de ese tipo de trabajo, noté que lo que yo más vendía eran las experiencias que yo había ya vivido. Entonces me acostumbré también a solo recomendar situaciones, lugares que ya yo conocía y al comienzo eso me dio seguridad. Ya, porque yo sabía de qué estaba hablando. Entonces, ¿qué es lo que me estoy relacionando aquí con lo que me dice la teoría? Que yo tengo que estudiar el proceso. Obvio que a uno le da pena o le da nervios al comienzo que conocer a un cliente, pero ya el tiempo y la experiencia de trabajo ya a ti no te va a dar nervios. Y si te equivocas, te vas a recomponer enseguida. Ya. Hay algo que también les digo que se llama improvisación, el saber improvisar. Saber improvisar es un entrenamiento. La improvisación te permite saber que cometiste un error, cómo lo remedio enseguida. Entonces, eso es bastante importante. Eso te lo va a dar la experiencia. Es como yo les digo, ustedes van a ser agentes de viajes, pero puede que de pronto vayan a trabajar como guía turístico o en algún hotel en las funciones de recepcionista, botones o algo, porque siempre uno empieza de abajo. Eso es hasta lo más recomendable, porque si uno quiere prosperar, porque si uno quiere tener buenos sueldos, mejores puestos, uno tiene que tener el conocimiento ya adquirido de cómo se manejan los puestos de abajo. Miren, las empresas hoteleras y las empresas del turismo más que todo trabajan en ese aspecto de que
las personas están en constante capacitación y subiendo la jerarquía de los puestos. Hay personas rezagadas que no les gusta estudiar, hay personas que no les gusta prepararse o se sienten en su zona de confort en el mismo lugar, entonces no quieren de pronto aspirar más porque se sienten bien ahí o no les gusta adquirir más responsabilidad. Miren, yo conozco una persona de la universidad a la que yo admiro. Ella, la señora es una aseadora y uno dice, pero ajá, o sea, uno siempre ve a la persona haciendo, barriendo para allá, limpiando salones, esto, lo otro, pero lo sorprendente de esa persona es que su aspiración no está relacionada al trabajo y nunca lo recomiendo, o sea, nunca aspire su sueño en que tiene que ser de forma laboral. Hay muchas formas de vivir la vida y tener estilos de vida. La señora trabaja como aseadora, porque ella a veces no dice que no quiere un puesto de responsabilidad, porque el estilo de vida de ella es trabajar para ahorrar. Ella vive en una habitación sencilla que ella alquila, ella no gasta mucho dinero, o sea, es bastante recursiva, ahorra, vende sus cositas y tal, pero ¿con qué fin? O sea, yo al comienzo cuando hablábamos, ella no me explicaba, pero cuando ya me empezó a mostrar en su celular, que mire señor, ¿para dónde voy? Porque ella me estaba preguntando que cómo se hacía para ir ya a la parte de lo que era como Australia, para esos lados. Y estábamos hablando, entonces, o sea, yo no entendía que en sí cómo se relacionaba de pronto el estilo de vida, el tiempo de ella a estar hablándome del viaje. Entonces ya cuando ella me explica que su propósito es viajar, que ella trabaja para eso, ya empecé a entender. Entonces ella me muestra en su celular y tenía ese teléfono lleno pero de fotos. Esa señora se ha viajado a Europa, esa señora ha ido a Europa de oriental, ha estado en Asia, ha estado, o sea, bacanísimo. Que hasta yo le dije, oiga, la admiro porque tiene más recorrido que yo en ese pasaporte. Entonces, son los estilos de vida, ¿ya? Entonces, eso te lo da la experiencia. Ahora, esa señora, yo le puedo ponerla a ustedes a que les dé una cátedra con referencia a destinos turísticos y le va a hablar porque ella no es estudiada, pero tiene esa experiencia. Entonces, lo mismo les va a pasar a ustedes con las negociaciones. Ustedes de pronto no van a ir a entrenarse en esos foros y capacitaciones que venden a millón y pico la entrada de cómo ganar dinero con una venta. Pero si usted se capacita autónomo, lee, practica, ve videos de YouTube, o sea, va haciendo usted su crecimiento personal. A eso es lo que me les voy refiriendo. ¿Algo más? Bueno, No, señor, todo claro. ok, continúo con la temática. Entonces, esas habilidades que nosotros adquirimos, el conocimiento propio del negocio, la tecnología del negociador, ya nos estamos enfocando temas anteriores que vimos con las TIC, las TIC, el uso de las TIC, porque es importante el internet. Recuerden que los clientes ya ellos investigan antes de preguntarnos, ya ellos saben qué es lo que quieren. Es raro ya la persona que te ubica y te dice, ¿qué me tienes para ofrecer? Ya ellos te dicen, quiero ir a tal lado. Ellos ya saben lo que quieren. Tú lo que tienes es que mostrarles cómo tienen que ir, o sea, cómo tienen que hacerlo, cómo hacer para que ellos vayan. Muchas veces cuando usted, mientras carga aquí, voy hablando, porque está demorado muchas veces a ustedes les va a pasar de que el cliente todavía no tiene la plata, el cliente todavía no va a viajar o falta un año y pico para que viaje, pero la persona ya te contactó. Y es porque no es para donde tú la mandes, es para donde él quiera ir. Entonces, es como le digo yo, la experiencia. A veces tú no vas a saber de pronto, no conoces el lugar, bueno, que va para Praga, y dónde queda Praga, o sea, te toca de investigar. Entonces, él quiere ir a ese lado, ya él investigó, pero ahora te toca a ti, tú tienes que buscar cuáles son los vuelos que conexionan, cuáles son los hoteles, qué es lo que él quiere hacer allá, cuál es su interés. No es lo mismo la persona que se va a quedar donde los familiares a la persona que va a viajar a aventurarse o la persona que va por negocio. Entonces tú no puedes ofrecer ciertos tipos de hoteles.
está también el presupuesto. Si es una persona corporativa, tú tienes que ya buscar hoteles relacionados a los costos en los que esté la empresa aportando. Las empresas normalmente las ventas corporativas cuando usted las hace normalmente no son de que listo, el hotel te va a facturar, o sea, tiene que haber unos propósitos a veces o unos estándares establecidos. Algo que lo he podido apreciar en la empresa de mi esposo cuando ellos viajan es que, o sea, los hoteles tienen que tener unas conexiones también a internet y unos requisitos también de conexión en las habitaciones para que ellos puedan viajar. Entonces, son estándares. No es lo mismo que viaje una familia. Sabes que cuando viajas una familia no puedes llevarlos a un hotel o demasiado lujoso o demasiado tranquilo, o sea, tienen que ser lugares donde hayan para que los niños también se distraigan. Entonces, todo eso está de acuerdo al presupuesto, o si dependiendo del presupuesto hay gente que no le gusta gastar mucho en los hoteles o en la parte de hospedaje, porque van a estar, ellos saben que van a estar normalmente fuera de la habitación y solo la habitación es para dormir. Entonces, ahí se va relacionando todo. Ya vamos entrando al análisis de datos. Voy bien de tiempo esta vez. Empezamos con el análisis de datos. ¿Qué vamos a apreciar en el análisis de datos? ¿Qué estamos viendo? En el análisis de datos estamos. En el análisis de datos estamos viendo básicamente tres cosas, que es lo que voy a mostrar. El concepto, cómo se procesan los datos, cómo se realiza la recolección. ¿Qué es el análisis de datos? El análisis de datos básicamente son las inversiones de estrategia digital que usan muchas veces las empresas turísticas y ese impulso para interpretar los datos es el conocimiento para mejorar las gestiones que ellos hacen. ¿Cómo así? Las empresas turísticas, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó aquí? Hola, me perdí. Ya, no sé dónde se metió eso. Las empresas turísticas más que todo invierten mucho en procesos de análisis de datos y en estudios para ubicar datos porque son los que te van a permitir tomar decisiones. ¿Cómo se hacen esos datos? Por medio de encuestas, por medio de entrevistas o observaciones de satisfacción al cliente. Entonces, en agencia de viajes, en turismo, en la industria turística más que todo, se invierte mucho en este tipo de estudios porque son las estrategias que nos van a direccionar a qué camino vamos a tomar, qué ofertas vamos a ofrecer, qué mejoras debo hacer. Ojo, porque esto lo estoy relacionando tanto como en la forma macro y en la forma micro de los entornos que rodean a esos lugares, ¿ya? Entonces vamos a explicar el por qué. Entonces, en el análisis de datos vamos a apreciar que no solamente vamos a hablar del turismo internacional como les puse en las imágenes aquí. Ellos nos van a identificar hacia dónde van las tendencias, hacia dónde, cuáles son los gustos o particularidades que tienen las personas. También nos va a mostrar en la parte estadística cómo está la tendencia, qué es lo que se mueve, cómo son los cambios en tiempo y duración. Aquí me dice, los análisis de datos consisten en datos a la realización de operaciones con la finalidad de obtener conclusiones precisas que nos ayuden a alcanzar los objetivos. Dichas operaciones no pueden definirse previamente, ya que la recolección de datos nos va a revelar esa información. Actualmente muchas industrias usan el análisis de datos para sacar conclusiones y decidir sus acciones a implementar. Entonces, ¿cómo observamos en turismo el análisis de datos? ¿Cómo se mueve? Normalmente nosotros como agente de viaje, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Y préstenme bastante atención porque cuando yo les mando a hacer una tarea, que háganme un análisis de datos, cuando yo les pido que me hagan un plan de mercadeo,
cuando les digo que me busquen un mapa conceptual y me busquen las técnicas de cómo cambió el comportamiento de los consumidores, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que usted está interpretando unos datos. Entonces, vamos a aprender a identificar en como agente de viajes en qué debemos enfocarnos nosotros o de dónde vamos a sacar la información que nos va a direccionar a lo que le queremos ofrecer a nuestros clientes, qué tenemos que tener en cuenta cuando negociamos, cuando ofrecemos, cuando vamos a experimentar, cuando vamos a recomendar. Entonces, los análisis de datos que normalmente se usan en turismo son estos siguientes. Tenemos básicamente que son, cuando hablamos de los NAT, por ejemplo, aquí hay uno del 2018 de turismo del Valle del Cauca. ¿Qué nos muestran en promedio? Por ejemplo, a nivel de ciudad, ¿qué nos interesa? Las estancias promedio, normalmente en qué porcentaje las personas, cuántos días o noches se quedan. Miren que aquí hay ejemplo de 1 a 3 noches, 31%, 4 a 5 noches, 18%. ¿Por qué es importante saber de pronto las estancias promedio? Porque nos identifica también a qué van las personas, cuáles son sus motivos del viaje, si son personales o profesionales, si esos turistas son nacionales o internacionales. ¿Por qué es importante saberlo? Porque yo tengo que implementar por medio de esa estrategia quiénes son las personas que están visitando mi negocio, quiénes son las personas que están llegando a mi hotel o a quiénes estoy mandando y a qué hoteles. O de pronto también eso me dice el tipo de nacionalidad, de dónde vienen mis turistas o dónde se está viendo mi publicidad. Si yo estoy notando que a mi ciudad están llegando muchos asiáticos, estoy viendo que todos vienen de por ahí, China, Japón, Tailandia, o sea, ¿qué me está mostrando a mí? Que de pronto los aportes o las inversiones que estoy haciendo en publicidad están llegando a esas zonas del planeta y allá está siendo exitoso. Entonces, ¿qué me hace a mí pensar también que si yo quiero ganar otros clientes, tengo que mirar por qué de pronto mi publicidad no llega a este lado? Si yo también quiero que me lleguen de todos lados porque es más ganancia. Entonces, toda esa retahila, todos esos análisis de datos, toda esa información que te llega, tú tienes que interpretarla y hacer tus propios estudios también. No te puedes estar basando también en los estudios de otras personas porque ellos hacen sus preguntas, ellos hacen sus cuestionarios o sus estudios, observaciones según la necesidad que ellos quieran apreciar. Entonces hay que saber nosotros también investigar esos aspectos. ¿Qué más observamos ahí? Observamos las tarifas promedio o cuánto gastan las personas en restaurantes, en el hotel, en transporte, si el transporte que usan es público, cómo dividen el dinero, si en comida, en diversión, el tipo de viajero, si es excursionista, si es turístico. ¿Por qué me interesa esa información? Porque de pronto yo voy a abrir un negocio, yo tengo que saber normalmente cuál es el tipo de viajero que se presenta, porque un viajero que de pronto viene de excursionista, uno dice así, pero no siempre se cumple, de que de pronto no tiene tanto dinero como el turista. Los excursionistas vienen a aventurarse y vienen a no gastar poco, vienen a estar en la naturaleza. Eso no del todo se cumple porque lo vivo en persona, ya lo he apreciado antes. Los tipos de viajeros, si vienen en familia, si vienen solos, en pareja, los rangos de edad, cómo se muestran, si son nacionales, de qué ciudades llegan normalmente, o si son internacionales, normalmente qué ciudades lo visitan. Mira, si estamos hablando de Valle del Cauca en general, notamos aquí que vienen de España, normalmente las procedencias son México, Estados Unidos, Ecuador, Panamá, Perú. Y solo el 41% ya viene de otro lado. Los géneros, si son masculino o femenino. Entonces, estos datos que uno ve de pronto así que no llaman la atención, desarrollan bastante información. Entonces, hay tres aspectos a desarrollar que manejamos aquí en la agencia de viajes o cualquier industria, cualquier empresa.
Algo que recuerdo de la clase anterior que me preguntaron, señor, pero un hotel, ¿cómo puede ser una empresa? Un hotel es un hotel. Miren, tengamos en cuenta que todo negocio es una empresa y a veces tenemos en el pensamiento de que las empresas tienen que ser grandes, que tienen que ser edificios, oficinas, que tienen que tener no sé cuántos empleados, no. Todo negocio es una empresa, si sea que sea de 5, de 2, de uno. Esa es tu empresa. Esa empresa va a ser afectada por un entorno macro que te relaciona y un entorno micro. Y en esos entornos yo tengo que tener en cuenta también las bases de lo que vimos en la clase pasada. Por ejemplo, a mí me afecta la parte de la parte legal, me afecta la parte económica. Y todos esos procesos o objeciones o trabas que se me presentan en mi negocio, yo tengo que saber sortearlas para sostenerlo y para que se mantenga. Entonces es importante siempre mantenernos actualizándonos en las informaciones. A veces no tenemos los medios económicos para hacer un gran estudio y a estar entrevistando a las personas, pero muchas veces si tú sabes observar, si tú sabes leer, si te sabes anticipar en la información, que por ejemplo, ¿no? Que el próximo año los carnavales son en febrero, finalizando febrero para marzo, ya tú sabes que desde diciembre, enero te estás preparando para las personas que van a llegar en ese lugar. Y esas personas que van a llegar en febrero no compraron sus tiquetes 2 días o 3 días antes. Muchos de esos turistas ya han programado esa visita a los carnavales con hasta 6, 7 meses de anticipación. Miren, algo curioso que a mí me causa gracia cuando veo en las redes sociales es que, por ejemplo, fue el día de Joselito y al día siguiente, miércoles de ceniza, Carnaval S.A. enseguida te pone: te esperamos la próxima batalla de flores, sábado tal, y ya te tienen la fecha del siguiente año. O sea, ¿qué me están mostrando ahí? Es la proyección que ellos ya tienen montado de que tienen que prepararse para esas fechas y de ahí ya se origina la relación que hay con los agentes de viajes y turismo de que si yo voy a recomendar ese destino turístico durante el resto del año, ya yo sé que para esas fechas tengo que tenerle apartado, o si la persona me pregunta, ya yo tengo el conocimiento de las fechas en que se va a realizar los días. Ahora, no es que la batalla de flores, ponle tú que es 19 de febrero a las, ¿qué hora inicia? Como a las 10 de la mañana. 11. Bueno, si inicia a las 10 de la mañana, yo no es que voy a hacer llegar al turista ese sábado al mediodía. Si ya llegó a esa hora es porque listo, no se consiguió vuelo, él quería un tiquete más barato, etcétera. Porque miren cómo juega la parte estadística o de análisis de datos en la ciudad, que normalmente para esa fecha los tiquetes hacia Barranquilla son carísimos, caros, caros. Así un tiquete normal en avión, un tiquete básico referenciado Bogotá-Barranquilla, ponle tú como muy caro, 250, 300, o sea, en clase normal. Hay unos más económicos, siempre va a haber más económicos y más caros. Bueno, para esa fecha un tiquete normal no va a estar en eso, va a estar en 400 y pico, 500, ya. Pero si tú vas a viajar fuera de la ciudad ese sábado de carnaval, créeme que los tiquetes van a ser súper económicos. Por ejemplo, Barranquilla Valledupar normalmente cuesta entre 30 y 35 mil pesos, pero usted un sábado de carnaval, yo me quedé sorprendida el año pasado que viajé, no a Valledupar, pero estaban vendiendo Barranquilla Valledupar 20 mil pesos. Fue súper, yo decía, bueno, yo iba para la Sierra Nevada ese fin de semana de carnaval, esos carnavales íbamos para la Sierra Nevada y, y fue como que, hey, Valledupar a ese precio, pero bueno, ya yo estaba en otro cuento. Entonces, para que vean cómo va jugando todo eso, porque ¿por qué creen que estaba tan barato esos tiquetes de Valledupar a 20 mil pesos? Que es lo que cuesta básicamente Barranquilla Santa Marta, que está casi en 15. Porque se está mirando la tendencia de que como es carnavales, el número de población está viniendo hacia Barranquilla, ya, y son pocas las personas que se van, o sea, en relación, muchos viajan, muchas personas viajan, pero la relación de quienes vienen a quienes se van es bastante alta. Eso sí, trata de devolverte para Barranquilla miércoles de ceniza y vas a encontrar ya el tiquete sea un precio un poco más elevado.
Entonces ya uno ahí todo eso lo interpreta y lo sabe manejar. ¿Qué más vamos a encontrar aquí? ¿Alguien me está? ¿Qué me están? ¡Ah, auxilio! ¿Dónde estoy? ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar tres aspectos que se tienen al momento o que se usan mucho como empresa, el análisis de datos. Lo usamos mucho en mercadotecnia. El análisis de datos se usa principalmente para predecir el comportamiento de los consumidores, también para poder calificarlos. En las empresas, en la parte de recursos humanos, los análisis de datos son muy útiles para escoger a los futuros empleados, calificarlos o valorar el clima laboral de la empresa. Saben que en la parte académica se usa el análisis de datos para seleccionar los estudiantes que van a ingresar nuevos a las universidades o colegios. También se usan en las instituciones educativas para medir el rendimiento académico de los estudiantes. Es lo que usted ve cuando se le presenta en su boletín. Es lo que usted ve cuando se le presentan en su boletín que, fulanito quedó en el puesto 5, otro en el 3, el otro en el 2, porque hay unas estadísticas, ya hay unas valoraciones que ustedes van a observar, unas gráficas, unas barras de estado, un diagrama de Gantt, ¿es que? Donde usted va, donde usted va a apreciar qué es lo que está viendo. Ya entrando a los tipos de recolección de datos o a la recolección o el procesamiento de la información, ya nos vamos a ir a dos aspectos importantes que vamos a tener en cuenta aquí, y es lo que nosotros vamos a mostrar en nuestro proyecto, es qué información queremos recolectar, o sea, qué es lo que queremos mostrar. Para yo saber qué es lo que quiero saber, yo tengo que saber preguntar una pregunta que me muestre la respuesta que yo quiero obtener. Entonces, eso lo vamos a apreciar en dos tipos de métodos de consulta o de investigación, que son la forma cualitativa, y se me fue este teléfono, se cayó, se va a caer. Que son dos aspectos, los datos cualitativos y los datos cuantitativos. En los datos cualitativos, como lo muestro acá en la imagen, vamos a tener en cuenta son valoraciones, calidad, frases. Ay, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Ok. Listo. Bueno, esas interpretaciones que son, se me cayó acá el teléfono de este aparato. Estas se presentan de manera verbal, de forma gráfica. Su interpretación es más común aquí obtener información por medio de entrevistas abiertas, grupos de discusión. El análisis de datos cuantitativos ya lo vamos a presentar en forma numérica y sus preguntas o sus resultados ya son más tangibles y son más exactos. Por ejemplo, en el ejemplo que vemos aquí es, por ejemplo, cuántas personas les gusta. Yo vendo camisetas, entonces yo pregunto qué camiseta se venderá más para yo fabricar más, o a qué color voy a hacer de la nueva temporada, si rojo, si negro, si azul. Entonces ya preguntándole a las personas, ya yo tengo un número aquí que me dice que a la mayoría les gustan las camisetas de color rojo, y entonces lo más probable es que yo fabrique camisetas de color rojo, porque si yo me voy a las de color negro, me va a mostrar la tendencia que va a pasar de que me voy a encartar con la producción o se me va a perder la inversión porque no presté la debida atención a que la persona quería camisetas rojas, ya sea por moda o independientemente. Una forma de saber identificar o comparar estos resultados los puse aquí con este ejemplo. Una forma cuantitativa. Vemos aquí en la gráfica una imagen donde el señor está fabricando tacos esos tacos él dice, interesante que una de 75 personas se atrevió a probar los tacos. Ya,
¿Qué observó ahí? Que le está dando unas muestras gratis y solamente una persona lo recogió de varias. Ya en el método cualitativo, él entrega las muestras gratis y ya le está preguntando al cliente sus apreciaciones. Si está como lo vio, si saben bien, si saben mal. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera saber, yo tengo que saber preguntar. Aquí vamos a tener un ejemplo mucho mejor donde se nos explica cuál es el modelo de análisis de datos o de investigación que es cualitativo o cuantitativo, qué tipos de datos o qué es lo que yo quiero averiguar, cómo son las preguntas y un ejemplo. Entonces, en la forma cualitativa se centra en las opiniones, actitudes y las creencias de las personas, o sea, es más valoración. ¿Qué preguntas se usan normalmente? ¿Por qué? ¿Cómo? Un ejemplo, paneles en discusión, paneles en donde se da una discusión y se entrevista a los consumidores sobre qué les agrada o no de un lugar. Entonces yo te pregunto, ¿qué te gustó del hotel? Eh, Tú me dices, no, bien, pero la piscina estuvo como que eso malo y tal. Ya ahí estamos basándonos en la experiencia porque la persona nos está hablando. Entonces tú le dices, pero ¿por qué? ¿Qué tenía la piscina? No, que la piscina estaba llena de vertín y uno se metía, entonces se sentía la textura. O simplemente la persona te dice, no, la comida estuvo muy sabrosa, la cama bastante cómoda, la atención. Entonces, son valoraciones porque la persona no te va a decir, no, 5 personas me atendieron bien, 3 me atendieron mal, una ni siquiera me miró y la otra ni siquiera me atendió. O sea, son situaciones que si tú no las preguntas no vas a saber enfocarte. En la parte cuantitativa se centra en los datos numéricos, es información que se puede contar, que se puede cuantificar. Normalmente el tipo de preguntas son cuántos, quién, con qué frecuencia, dónde, con qué. Normalmente se usan en encuestas enfocadas a medir ventas, tendencias, reportes o percepciones. Se puede ser de forma de observación o cuantificado. Es importante eh, usar las técnicas adecuadas. Normalmente nosotros como agentes de viajes o en turismo vamos a usar las encuestas online, pero nosotros estas investigaciones se pueden medir de forma que se puedan observar. ¿Qué nos va a llevar ello? Nos va a llevar a saber las interpretaciones. ¿Cuáles son las ventajas de estos análisis de datos? Muchas de las ventajas que vamos a encontrar aquí es que nos permiten tomar decisiones. Cuando estamos hablando de permitirnos tomar decisiones, nos estamos enfocando a si yo escojo, yo interpreto las respuestas que me dieron esos resultados, si yo escojo o no usarlas. Ya, por ejemplo, la tendencia de pronto es que las personas en el hotel, cuando se observa, porque tú no les vas a preguntar de pronto porque ellas están comiendo, tú estás observando que en el casino, a la hora del buffet, que normalmente son en el desayuno, muchas personas no le están prestando atención de pronto a la yuca, al ñame, al huevo en perico, de pronto a la sopa de mondongo que tú sirves desde el desayuno. Entonces estás viendo que está quedando mucha comida que se está desperdiciando y que tú ves que las personas normalmente se están usando son los sándwiches, los fritos, las arepas de huevo. Entonces tú empiezas a observar, eso que tú estás haciendo es un estudio de análisis de datos. Te quedas ahí durante varios días observando la tendencia. Lo puedes hacer empíricamente en el sentido de que pronto lo estás haciendo sin necesidad de ponerte un cuaderno y contabilizar, pero estás observando una tendencia, o lo puede ser simplemente de que ves algún problema, hay una inconformidad, sientas a alguien a que te tome esos datos, entonces ya tú decides qué es lo que vas a hacer con ello. Entonces esa ayuda de decisión es muy buena porque está respaldada con unos datos verídicos que te sustentan unos cambios que tú estás haciendo. ¿Qué otras ventajas tienen?
identifican problemas de rendimiento en la empresa, como les dije, hay mucha comida que se está desperdiciando, o te está identificando de pronto cuando tú mides el horario de los login, los logueos de los trabajadores, que muchos están llegando tarde. Entonces ya tú estás identificando errores. Miren, muchas personas a veces se ofenden cuando las empresas les llama la atención con la duración del tiempo de trabajo, de que de pronto llegaron tarde, que muchos dicen, no, pero si fueron 5 minutos, fueron 3 minutos, solo me eché 20 minutos. Pero cuando usted empieza a sumar todos esos minutos en un mes, pueden sumar horas, pueden sumar mucho tiempo, que es tiempo que la empresa está perdiendo, porque usted no está cumpliendo de pronto en esa temática de su trabajo. Entonces eso afecta el rendimiento. A veces hay empresas que no se lo toman a pecho, pero hay unas que sí, sobre todo aquellas que trabajan con turno, porque el hecho de tú retrasarte 20 minutos todos los días en llegar de pronto a entrar a tu horario, tu jornada laboral, estás retrasando de pronto, si es en turno, a la persona que tiene que salir y que tuvo que haber salido hace 20 minutos, pero no, todavía está trabajando y cumpliendo unas funciones que tú tienes que cumplir. ¿Ya? Entonces eso genera un mal clima laboral. Entonces eso también ayuda en los rendimientos. Otra de las ventajas que también encontramos es que nos implementa, nos hace mostrar los riesgos y nos ayuda a mostrar las medidas preventivas que vamos a tomar. No que los modelos económicos nos están diciendo que hay una tendencia donde el dólar bajó. Oye, si el dólar bajó, quiere decir de que de pronto el ingreso, que esos dólares que yo recibo de mis turistas extranjeros no me van a tomar, no me van a rendir igual, porque este, la diferencia en el cambio de la divisa no es muy alta. Pero ¿qué me dice a mí cómo puedo recuperar eso? Si el dólar bajó, quiere decir que los turistas nacionales acá en Colombia pueden gastar más o pueden llegar a otro tipo de acceso porque el dólar está bajo. Entonces eso me ayuda a mí a enfocar, a prevenir esas estrategias. No, que el dólar se está a la alza. Quiere decir que de pronto mis turistas nacionales no van a estar en condiciones de estar gastando de más en mis productos turísticos, pero entonces me enfoco en los turistas extranjeros porque sí el cambio de divisas les beneficia. Este tipo de cambios se usa más que todo en la parte comercial, porque cuando el dólar está a la baja, los electrodomésticos son más económicos, etcétera, etcétera. O yo puedo usar eso también para invertirlo en mi negocio, para hacer las compras, para mejorar mi situación actual o la disposición de los espacios del lugar o de la oficina. Por ejemplo, algo de lo que se va a poner de moda acá en Colombia ahora es que va a haber 3 días al año sin IVA. Ya pusieron una lista de qué es lo que se puede vender, qué es lo que se va a vender en esos días sin el IVA, y está el electrodoméstico, o sea, hay ciertas tendencias. Entonces, ¿qué es lo que más la gente de pronto va a ahorrar para comprar ese día? De pronto un teléfono que normalmente te vale 700, esta vez lo vas a adquirir en 500 algo. Entonces, es bastante interesante. Otro de los beneficios que usted también encuentra aquí es que la empresa te da ventaja contra tus competidores. Todas las empresas serias están inscritas, pagan impuestos, tienen un mercado laboral que es evaluado también, que lo regulan. ¿Quién regula las agencias de viajes y a la parte turística? Acá en Colombia lo regula el Ministerio de Turismo y Comercio. Ellos te valoran, ellos también hacen sus propios estudios, esas estadísticas que usted ve o los ejemplos que yo te puse, y esa información que tú ves también lo ve tu competidor. Entonces, con esa información yo puedo saber si mi producto es de calidad, si tiene mejores precios, de por qué de pronto mi competidor vende más que yo. Entonces, es muy relativo. Cuando estamos hablando ya en la parte de negociación y en el análisis de datos, les estoy enfocando también al hecho de que en caso de que me toque contactar a un competidor, o sea, para asociarme o algo, esos análisis también me dicen con quién puedo yo ponerme a trabajar, quiénes son serios o quiénes, porque los datos me están indicando el respaldo. Por ejemplo,
en los colegios e instituciones, quiénes son buenos, cómo puedo yo categorizar a un estudiante si es bueno o no. O sea, me lo dicen unos datos que de pronto, de acuerdo a la valoración de cómo evalúo yo a esos estudiantes, me dice quiénes son buenos en matemáticas y quiénes no. Claro que ya aquí entran en juego otras cosas como los tipos de inteligencia, los gustos y apreciaciones, porque de pronto un estudiante es muy bueno, pero si algo no le gusta, no le llama la atención, la persona no le va a prestar atención. Entonces, todos esos análisis de datos, esos beneficios nos ayudan también para mayor desempeño financiero del negocio, porque me dice en qué voy a invertir y en qué no. Me dice también cómo reducir costos, cómo aumentar los beneficios. Para hacer un análisis de datos vamos a tener estos 5 pasos, que cuáles son normalmente, los enfatizo mucho en el video de la clase grabada, así que no voy a profundizar, acá me voy a enfocar más que todo en los ejemplos. Definir tus preguntas, definir las preguntas correctas, estas deben ser medibles, claras, concisas, que me identifique lo que yo quiero saber, porque no es lo mismo si yo quiero saber cuál es el helado que más se vende, no es lo mismo preguntar qué sabor te gusta más a preguntar de pronto cuántos helados te comiste. Si yo quiero saber qué sabor es el que se vende más, no te puedo preguntar a ti cuántos helados te comiste hoy, de pronto a ti te gustan mucho helados y tú dices, me comí 5 helados, pero no me estás respondiendo, la pregunta no me responde a mí qué helados, qué sabores de helados escogió él. Porque de pronto escogió 5 helados diferentes con sabores diferentes, o escogió 4 helados de chocolate y uno de fresa. Entonces ya ahí yo estoy viendo, estoy direccionando mis preguntas. Entonces, recomendaciones, hacerlo de la forma correcta. La siguiente, ya llevamos 1 hora aquí, estamos terminando. En la siguiente tenemos establecer las prioridades de medición. Aquí se divide analizar qué tipos de datos necesito y saber cómo medirlos. ¿Por qué? Porque esto es igual de importante y eso lo tengo que identificar antes de la fase antes de ponerme a entrevistar a las personas, antes de ver qué es lo que voy a hacer. ¿Por qué es importante esto? Porque esto puede hacer que mis datos sean respaldados o puede hacer perder análisis o que lo que yo haga salga malo. ¿Qué más vamos a tener aquí? La recolección de datos. ¿Qué voy a hacer con ellos? Sí, ya voy a terminar. ¿Qué voy a hacer con la información? ¿Dónde Tómale la un voy a almacenar? pantallazo a esto y muéstrale que el celular está descargado y envíaselo así. Sí. ¿Qué voy a hacer con los datos recopilados? Una recomendación básica que siempre le doy a ustedes como estudiantes es el hecho de que la información no debe botarla. No, que ya terminé y la boté. Miren, esas bases de datos siempre hay que guardarlas porque eso me va a ayudar a mirar las tendencias en la duración de tiempo. De pronto en 1 o 2 años yo necesito volver a hacer el mismo estudio y los datos que yo tenga dentro de 2 años los voy a comparar con los que hice hace mucho tiempo y puedo marcar una tendencia. Otro de los pasos básicamente es analizarlos después de que los recopilé y saber interpretarlos. Y cuando los interpreto me pregunto si lo que yo encontré va acorde a lo que estaba buscando o si hay algunas limitaciones o si logré que mis resultados coincidieran con lo que buscaba o no. Con estos 5 pasos, ¿qué pasa? Con estos 5 pasos yo formo o tomo las decisiones a lo que necesito. Y eso a mí me permite entrar a hacer las ofertas o a ofrecer o a verificar qué es lo que voy a valorar, con qué negocios voy a trabajar, con quiénes me voy a asociar. Entonces, usted todas estas ofertas que ve aquí como ejemplo, vacaciones a San Andrés, donde ve distintos tipos de precios, donde ve tipos de vacaciones, Semana Santa, folletos de gustos, donde tú estás mostrando ciertos tipos de fotos. Todo esto, antes de ser publicado, antes de ser valorado, fue analizado, fue estudiado, fue entrevistado, o sea, tuvo
una planificación y un análisis de datos posterior para llegar a este momento. ¿Por qué? Porque me muestra la Señor, tendencia. no se ve. ¿Qué no se ve? ¿Usted? Ay, pero me Ahora sale. sí. Espérate, es que se está desconectando, no sé qué está pasando y se me va la pantalla. Ve, entonces no le mostré, no están viendo nada de lo que estaba mostrando acá. No. Bueno, como les digo, o sea, esto es lo que estaba hablando ahorita, de que todas estas ofertas que ustedes ven aquí, vacaciones, de Cameron, Semana Santa, o sea, todas estas ofertas para yo mostrarlas, para yo presentarlas, para yo sacar todos estos valores o todas estas fechas, todo eso pasó por un estudio previo, por unas valoraciones o análisis de datos. Ya, entonces es por eso la importancia de trabajar estos aspectos. ¿Qué vamos a encontrar aquí, señores estudiantes? Y ya para finalizar, ¿qué vamos a valorar? ¿Cuál va a ser la actividad de esta semana? La actividad de esta semana se las voy a mostrar porque se las quiero leer textualmente, porque me van a estar preguntando, señor, ¿cómo hago un análisis de datos? ¿Cómo saco? Primero me van a estar leyendo toda la información que les mandé. Y segundo, ¿qué van a hacer ustedes? Usando estos pasos que les di, la información que les di, me van a realizar un análisis de datos sobre un lugar turístico nuevo en la ciudad. Nuevo en la ciudad. La temática es libre. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes van a hacer como si hubieran hecho una encuesta online o algo sobre un lugar turístico de la ciudad. Cualquiera. Nuevo, por favor. Cuando hablo de nuevo me estoy refiriendo a 5 años hacia acá. ¿Con qué fin? De que usted me analice lo que sea, pero que sean resultados de que señor encontramos de que normalmente las personas ya no les gusta ir al malecón porque todos los días eso está lleno y no pueden caminar, no se pueden sentar. Hemos notado la tendencia que las personas no les gusta, no consiguen dónde comprar comida porque son poquitos los lugares donde la venden. Se creó tal restaurante, pero es muy caro, la gente no va. Apreciaciones, sea creativo, invéntese sus respuestas o entrevista a las personas en su casa. Pero haga la práctica de hacer un análisis de datos, haga unas preguntas, tenga una estadística, ahí se les muestra cómo se hace, entonces básicamente eso es todo. Por hoy terminamos la clase sincrónica. Voy a estar con ustedes hasta las 7 de la noche. Si tienen dudas, me preguntan o algo, alguna pregunta relacionada. Señor, nos podemos tanto asesorar como de aquí de la clase, o sea, como si, o sea, un lugar lo buscamos en internet. Claro, el lugar sea Podemos acá en sacar Barranquilla. tiene que ser específico de aquí, de Sí, Barranquilla. sí. Ok, Esta es o la sea, idea, Meila, porque la idea es esa para que las personas, nosotros estamos aquí. Entonces, tenemos que empezar de donde estamos para poder salir, para poder crecer, ya. Porque, por ejemplo, ok. en la primera tarea sí los dejaba que exploraran más según sus gustos y eso, pero quiero ya que se vayan enfocando, investigando, porque de pronto hay gente que no conoce. Mira que hay la famosa esta aleta del tiburón que hicieron, todavía no la han inaugurado, porque está lo del COVID, pero es un lugar bastante nuevo, está la Plaza de la Paz y muchas personas, vivimos aquí en Barranquilla, pero muchas personas no conocen la ciudad. Miren, tristemente conozco el caso y, o sea, me pasaron casos, yo soy docente donde tuve estudiantes que ellos no han ido a playa, no conocen playas acá en el Atlántico. Ya voy, sí. No conocen playas, dile que me esperen. No conocen playas acá en el Atlántico porque están acostumbrados de pronto a Santa Marta, Cartagena, no, eso no está mal. Pero es triste para nosotros que tanta promoción, tantos lugares bonitos que tenemos en la ciudad que no son valorados, no se visiten. Ya, y mucha parte de esa cultura se pierde. Barranquilla, tristemente, está perdiendo
tiene nuevos lugares turísticos, pero también está perdiendo esa parte cultural de museo, de circo, de feria, de cine. Ya. Entonces quiero ir enfocándolos, quiero que ustedes se No vayan. sé, yo no me hablé de circo, yo nunca he sabido que es un circo. Bueno, ya, yo llevé este año a mi hija, fue este año. No, el año pasado llevé a mi hija al circo de los dinosaurios. Entonces, Yo no, esto es bonito. Ya, entonces quiero ir yo no sé qué es eso, entrenándolos sí. en eso. ¿Y por qué nos vamos a ir entrenando en eso? Miren, el módulo que viene ahora se llama ofertas de productos turísticos. Ahí sí los voy a empezar a coger. Lástima que todavía estamos encerrados, pero ya vamos a empezar a experimentar y a mover. ¿Ok? Entonces, no, no más me despido. Mira, me encantó ver los muchachos a todos. Nos estamos viendo. ¿Oyeron? Bueno, señor. Saludos. Igual. Listo. Estoy con ustedes hasta las 7 conectados. Nos vemos. Ok.